Buenas tardes a todos y todas. Tenemos una mesa de gobernanza frente al cambio climático con 4 ponentes y creo que va a ser una mesa interesante, ¿no? Es una réplica de la mesa del año pasado, entonces nos conocemos y yo creo que va a ser muy interesante, muy diverso también, pero su diversidad puede ser muy rico. Tenemos Luis Fernández, no, voy a empezar otra vez, el doctor Luis Fernández Carril, porque hay un cambio muy importante con respecto al año pasado. Tenemos ahorita 3 doctores y una maestra, el año pasado nada más un doctor. Entonces, el doctor Luis Fernández Carril de TEC de Monterrey, y luego yo voy a introducirte más. La maestra Laila Haddad Morales, que tiene una maestría de la UAM, Xochimilco, que trabaja ahorita en el gobierno del Distrito Federal, en el Centro de Atención, Emergencias y Protección Ciudadana. Tenemos al doctor también ahorita, José Clemente Rueda Abad, que muchos de nosotros conocemos porque es el coordinador académico y técnico de este gran evento, ¿verdad? Lo vi en el programa que ahorita estás coordinador académico, en lugar de Carlos, que está coordinador general, ¿verdad? Muy bien. Y yo mismo me llamo Dr. Hans Tiedemann. También soy doctor. Actualmente es profesor investigador en el Tecnológico de Monterrey, campus Ciudad de México. Sus áreas de investigación son la filosofía de la ciencia y gobernanza ambiental internacional. Luis, por favor. Gracias. En esta ocasión vamos a pensar en el peor de los casos. No vamos a pensar en que ojalá todo salga muy bien y se pacte y sobre todo que se mitigue el cambio climático, sino vamos a pensar en que no será así. Entonces, al considerar o planear para el peor de los casos, es un problema ético debatir marcos políticos contingentes en caso de superar el aumento de temperatura de 2 grados centígrados. Y esta pregunta viene a si ha resultado tan problemático las negociaciones internacionales y vamos encaminados con mucha esperanza e ilusión a que en el 2015 en París se logre pactar algo. Esa es la intención, pero esta intención ya había pasado antes, ya había pasado en 2009, donde todos íbamos muy ilusionados y al final no sucedió lo que queríamos o lo que debía de haber ocurrido para que la mitigación del cambio climático comenzara lo antes posible, más que un pacto. Porque lo importante no es un pacto, sino que se inicie la mitigación. Entonces, pensar en el cambio climático ya después de superar el límite de seguridad de 2 grados podrá ser como una profecía que se cumple, que se autocumple. Es decir, si ya vamos encaminados a pensar lo peor, no está influyendo eso, tal vez, en que no pongan el esfuerzo necesario los distintos miembros o las partes en la conferencia o en las negociaciones climáticas. Entonces, planear para los peores escenarios mueve a abandonar los planes dirigidos a permanecer por debajo de 2 grados. Esa es la gran pregunta. ¿Debemos de considerar el peor de los casos? ¿Debemos de planear el peor de los casos? ¿O debemos enfocarnos en el camino que va hacia 2015? Hay hasta ahorita dos diferentes cifras que se están manejando como el límite respetable, digamos, el límite que debemos de mantener para evitar las peores consecuencias del cambio climático. Y eso puede ser 1.5 grados o 2 grados centígrados. Ahora, ya son pocos los modelos que permiten una mitigación al llegar a 1.5 grados centígrados. Esto parece que ya queda rebasado. Ahora, vemos si somos capaces o no de permanecer por debajo de los 2 grados centígrados. Muchos países están en contra de siquiera permitir que la temperatura llegue a los 2 grados centígrados
porque eso ya significa daños y pérdidas para muchos países. Entonces desde ahí ya hay un problema. Pero ¿qué pasa si se logra pactar en París, pero la mitigación no es efectiva? ¿O qué pasa si no se logra pactar en París y entonces la mitigación va a ser aún peor? ¿Debemos entonces planear para eso? Tal vez esto deba de servir como una lección que aprendimos en Copenhague en 2009. Ahí no había un plan, digamos, secundario, y la respetabilidad, digamos, de la Convención Marco se vino abajo en gran manera. Entonces, ¿habrá o no necesidad de crear un marco? No solamente de pensar en el peor escenario, sino de crear un marco institucional en caso de que se superen los 2 grados. Así, por ejemplo, David Victor, que es un autor del IPCC para el 5º reporte recién publicado, dice: me preocupa la gente que está en realidad en la primera línea del cambio climático, las ciudades costeras, los agricultores y así sucesivamente, que van a pensar en cómo prepararse para un mundo que es 2 grados más caliente, cuando en realidad la evidencia parece sugerir que debería prepararse para un mundo que se ha calentado mucho más de 2 grados. Entonces vamos a ver, y de hecho ya está sucediendo, una transición, digamos, en términos teóricos, de un esquema de riesgo. Riesgo siempre implica antes, a priori, algo que puede o no suceder, hacia un esquema de seguridad, y esto es lo importante, pasar del concepto de riesgo, que es de precaución, basado en el principio de precaución, a un esquema de seguridad a posteriori, cuando los efectos del cambio climático ya existen. Y entonces ahí existe un gran problema, puesto que la seguridad, como ustedes sabrán con cualquier discurso que pronuncie el presidente de Estados Unidos, el concepto de seguridad bien puede implicar como seguridad alimenticia, y entonces vamos a ver cómo proveer a las generaciones futuras de alimento, o puede tomarse el concepto de seguridad desde una perspectiva que se le llama en filosofía política la escuela realista, en cuanto a la realpolitik, eso es decir, consenso o ejercicio del poder hegemónico. Consenso quiere decir, vamos a pactar, hay un ejercicio racional, vamos a discutir y llegamos a cierta conclusión, a cierto tratado. Mientras que por el otro lado, la perspectiva realista del concepto de seguridad significa que lo único que se van a imponer son los poderes hegemónicos, que ya conocemos cuáles son los poderes hegemónicos de este mundo. O sea, la geopolítica siempre va a partir de quién está por encima. Y eso podemos decir, no, no es cierto. Y en realidad somos 195 países en la Convención Marco y todos somos iguales. Pero la verdad es que al mismo tiempo sabemos que no es así, que no somos iguales. Y entonces, esta distinción operativa, si volvemos operativo el concepto de seguridad, podemos llegar a un pacto racional, o por ejemplo, ahorita que acaba de sacar un reporte el Departamento de la Defensa de Estados Unidos, donde de inicio está diciendo: Our armed forces must prepare for a future with a wide spectrum of possible threats, weighing risks and probabilities to ensure that we will continue to keep our country secure. Secure, ahí, ¿qué podrá significar? ¿Qué implica usualmente cuando Estados Unidos quiere asegurar algo? Como asegurar Irak, asegurar Afganistán y demás. En la geopolítica es un terreno muy peligroso cuando hablamos de la seguridad. De hecho, se vuelve el pretexto perfecto para la imposición hegemónica. De esta manera, se necesita una planeación contingente. Esto quiere decir, podemos esperar lo mejor de aquí al 2015 y sobre todo para el periodo 2015-2020 de implementación, pero debemos de planear para lo peor. Esperar para lo mejor, planear para lo peor. No se trata solo de acciones concretas o decisiones, sino de los marcos, de las instituciones. No existen marcos políticos para enfrentar
por la vía institucional las consecuencias del cambio climático en caso de superar la red de seguridad de los 2 grados. Esto quiere decir, en distintos aspectos, dado que el cambio climático afecta tantos niveles, de hecho todos los niveles de la sociedad, de esta manera la Convención Marco no puede negociar todo porque se pasa. Todos los efectos, las consecuencias del cambio climático superan por mucho lo que la Convención Marco puede hacer. Y entonces necesita de otros instrumentos, de que haya una gobernanza ambiental internacional que funcione, que esté perfectamente bien coordinada y no esté fragmentada. Ahora, el proceso de negociaciones de cambio climático está siendo guiado por el momento por Naciones Unidas. Eso quiere decir, en dado caso, una coordinación en primer término a nivel internacional global entre la Convención Marco y los distintos aparatos que tiene Naciones Unidas. Eso quiere decir la Asamblea General de Naciones Unidas, eso quiere decir el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y el resto de agencias e instituciones que tienen. Además, si hay huecos en las instituciones, en los marcos, además tenemos que tomar en consideración que si se superan los 2 grados centígrados, puede que ni siquiera sea posible la adaptación a un mundo que supera los 2, que llega a los 3, que llega a los 4. Esto es de un reporte del Banco Mundial en 2012. No hay certeza siquiera si sea posible adaptarse a un mundo que llega a los 4 grados centígrados. No sabemos si es posible. Ahora, lo que sí sabemos, por toda una historia, es cómo se llevan a cabo las dinámicas geopolíticas. Y si llegamos a ese grado, sabemos cuáles son los poderes hegemónicos que se van a imponer para asegurar recursos. Entonces, hay vacíos en la gobernanza. Ahí puse entre paréntesis nacional, porque no me estoy enfocando en este momento en la gobernanza nacional, pero es igualmente importante, sobre todo si hay una estrategia aquí en México, como con la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático. Hay muchas vías, hay instituciones que pueden hacer algo para contrarrestar, para llevar a cabo la adaptación al cambio climático. Pero eso no significa, aunque sean parte de un gobierno de México o de Naciones Unidas, no significa que estén bien coordinadas. Pueden existir y tener acciones que puedan correr de forma paralela, que sean redundantes, que redundante puede ser en casos buenos o en casos malos. Pero ¿cómo se deben de coordinar entre ellos, ya sea a nivel nacional, regional o global? Ahí, por ejemplo, puse otra cita de este reporte del Departamento de la Defensa de 2014. Estos vacíos en la gobernanza, todo a través del discurso de Estados Unidos, estos vacíos en la gobernanza pueden dar pie para ideologías extremistas y para condiciones que llevan al terrorismo. Ahora, si limpiamos ahí todo el discurso estadounidense del terrorismo, de las ideologías, en realidad lo que vemos es que en parte, pues sí tiene razón, ya es pues común que hablemos que el cambio climático va a detonar una gran cantidad de conflictos. Lo que pasa es que esos conflictos, dada la naturaleza misma compleja del fenómeno, no solo se van sumando hacia el problema de la alimentación, el problema del Ártico, el problema de esto, no se suman, sino que además estos distintos conflictos interactúan entre ellos y además en formas inciertas. Por eso es difícil llevar a cabo una planeación real para estas interacciones que pueden ser completamente inciertas. Entonces, se necesita coordinar y evitar la fragmentación. Ahorita, si yo estoy hablando a nivel global, entre las agencias de Naciones Unidas y entre los distintos proyectos, hay muchas vías que tienen que ver con el 2015 y sobre todo con lo que va a ocurrir después del 2015. Así tenemos los Sustainable Development Goals, que esos son para sustituir a los objetivos del milenio, que se acaban ahora.
¿Cómo, si son objetivos de desarrollo sustentable, cómo puede ser que no estén coordinados, basados y sobre todo en conjunción con la Convención Marco, si no es posible el desarrollo sustentable sin la mitigación del cambio climático? ¿Cómo puede correr de forma paralela y sin con una coordinación ambigua estos elementos? Las metas del desarrollo sustentable, la agenda post-2015 de Naciones Unidas, lo que acontece en la Asamblea General, que de hecho ahorita podemos hablar de una mejor coordinación, dado que Ban Ki-moon el mes pasado organizó en la Asamblea General una junta para ayudar al proceso de la Convención Marco. ¿Cómo va a funcionar el cambio climático en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que hasta el día de hoy sigue sin tener una reunión formal sobre cambio climático? Mientras que la cuestión de seguridad va a ser de suma importancia, no ha tenido una reunión formal. ¿Cómo se va a mezclar la Convención Marco con la Convención de Biodiversidad, con la Convención de Desertificación? ¿En qué momento sirve que los dos estén hablando de temas redundantes y en qué momento se meten el pie una a la otra? De esta manera es importante encontrar alternativas para la gobernanza en caso de superar esos 2 grados centígrados. De esta manera puede ser distintas opciones. Aquí, por ejemplo, estoy poniendo una investigación del Tyndall Center for Climate Change, el que habla que la opción 1 es mitigar para 2 grados, pero adaptarse para 4. La opción 2 es adaptar nuevas métricas y nuevos objetivos. La opción 3 es ser más pragmático, que también es una opción necesaria después del idealismo democrático que se maneja en Naciones Unidas. U otro, volverse a comprometer con el objetivo de 2 grados. O hay otros planes. Este es de un think tank que se llama E3, que se llama Degrees of Risk, Defining a Risk Management Framework for Climate Security. Y ellos están hablando de cómo ya se está empezando a considerar todos los elementos, uno, para permanecer en los 2 grados centígrados, pero también para 3 a 4 grados. En cuanto a presupuesto, y ven los distintos elementos que están manejando, si la temperatura llega a 3-4 grados, y las opciones políticas si se supera los 4 grados. Esto quiere decir, para redondear, que hay mucho trabajo que hacer, porque es muy probable que tengamos que llegar a esto, y es difícil hablar del peor de los casos cuando todavía ni siquiera fracasa el caso ideal, pero es necesario identificar los tipos de conflicto, las vulnerabilidades de conflicto tan vastas y tan intangibles de cierta manera, actualizar tratados regionales y globales. Ahí puse UNCLOS, que es la Ley del Mar de Naciones Unidas, que esa es el único instrumento legal que está gobernando el Ártico. Eso es importante porque Estados Unidos, por ejemplo, no es parte de la Ley del Mar. Y en el reporte que mencioné del Departamento de la Defensa, uno de los objetivos principales de la estrategia del Departamento de Defensa es sobre el Ártico. Por eso vuelve sumamente importante, no solamente en Naciones Unidas, sino en lo regional, el Consejo del Ártico tendrá que actualizarse. Una mejor coordinación para evitar la fragmentación conflictiva en las arquitecturas de gobernanza internacional y marcos para contingencias políticas. Dado que todas las acciones van a ser de carácter hegemónico, al menos que haya un marco que tengamos para discutir quién, cómo, por qué va a poder poner en la mesa a asuntos como la geoingeniería. Hay demasiadas aristas éticas detrás de eso, pero no se puede quedar solamente como un tabú de algo que sabemos que no se debe de hacer, pero que tal vez llegue un momento, sino realmente crear, explorar todas las opciones políticas de forma operativa para encontrar qué hacer como procedimiento si se llega a superar 3-4 grados y sobre todo si se llega a esta cuestión de un estado de emergencia. ¿Quién detona un estado de emergencia? ¿En qué situación? ¿Y de qué forma afecta la geopolítica, los poderes hegemónicos? Decir que es estado de emergencia.
que les da un marco legal para implementar medidas en caso de que se supere esta cantidad de grados. Eso va a ser labor para estos años de negociaciones, de acciones, porque es muy probable que tengamos que llegar a ellos. Puede ser incómodo pensar que debemos de prepararnos para lo peor cuando todavía no acontece París, pero a mi parecer es momento de que la investigación se vaya directo hacia un plan de contingencia global, regional y nacional en caso de superar los 2 grados centígrados. Esta investigación, estos resultados nacen de los resultados finales de mi tesis de maestría, en donde estudié el cambio climático en el gobierno de Felipe Calderón. Ahorita vamos a pasar a una visión un poquito más nacional. Luis nos dio una visión un poco global del asunto. Bueno, todo parte de una pregunta central, que es si el cambio climático, si Felipe Calderón reconoció y asumió el cambio climático como un asunto público prioritario, y de ser así, si tuvieron la misma prioridad la mitigación que la adaptación en su gobierno. Tengo 4 objetivos específicos que se los voy a explicar de forma rápida. Es evidenciar el problema del cambio climático, explicar qué se entiende por un asunto público prioritario desde políticas públicas, definir los atributos que caracterizan a un asunto público prioritario en cuanto a cambio climático y conocer, describir y analizar la gestión que desarrolló Calderón en materia de cambio climático a partir de un modelo ideal que yo construí. Bueno, para empezar, en México el proceso de degradación ambiental se vio acelerado a partir de la segunda mitad del siglo XX. Y podemos dividirlo, el proceso de degradación, de los 70s al nuevo milenio. En los 70s se hace evidente a nivel mundial la crisis ambiental. Y los temas primordiales en los 70s fueron los temas que tenían que ver con la salud y la contaminación. En este momento el clima deja de ser estética, una cuestión estética, y se convierte en una cuestión que amenaza a la vida en el planeta en su conjunto. Para los años 80, México participó internacionalmente en lo referente a la capa de ozono y los clorofluorocarbonos. Y bueno, participó en el protocolo de Montreal. Después, en los 90, fue una década de mucho movimiento en México. Se institucionalizaron aspectos que tenían que ver con la gestión ambiental, con el desarrollo sustentable. En el país se crean las primeras instituciones que tienen que ver con esto. Se crea la Profepa, se crea el Instituto Nacional de Ecología, que hoy es Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, se crea la CONAVIO, se crea la Semarnat por primera vez, hay una secretaría encargada de la gestión y del hacer ambiental en nuestro país. Y bueno, en los 90 algo importante también es que México firma el TLC y forma parte de la OCDE. Para el 2000 se pone, bueno, para el nuevo milenio se pone énfasis en las opciones administrativas, en las alternativas que se tienen para responder a la naturaleza tan compleja y transversal de los problemas ambientales. En el nuevo milenio aparece el cambio climático como una amenaza para el desarrollo de México. El cambio climático en el nuevo milenio se presenta como un riesgo muy serio en el intento de reducir la pobreza y amenaza con el impedir el desarrollo social y económico del país. Calderón, en el nuevo milenio, reconoce al cambio climático como un problema de seguridad nacional. Y bueno, esto muestra la relevancia de identificar los elementos necesarios para que un gobierno federal le dé solución al cambio climático. Bueno, para empezar, a manera de resumen, explicar un poco qué es el cambio climático. Bueno, y qué es el clima, ¿no? Para entender qué es el cambio climático, primero tenemos que entender el clima. El clima es El clima viene de la relación que existe entre la atmósfera, la criosfera, la geósfera y la biosfera. Cualquier agente que altere esta relación entre todas estas partes va a modificar el clima, va a modificar la temperatura, va a modificar las lluvias, va a modificar la sequía. Ahora, el cambio climático es ese cambio que altera, que se agrega a las variaciones naturales, que proviene de cambios antropogénicos. ¿Qué son estos cambios? Por ejemplo, la tala inmoderada, la quema de combustibles fósiles, el cambio de uso de suelo, la ganadería expansiva, etc.
Estas actividades económicas provocan que haya una concentración de los gases de efecto invernadero en la atmósfera, lo cual nos lleva a la parte de qué es el efecto invernadero. De hecho, los gases de efecto invernadero hacen una frazada alrededor de la Tierra, y esta frazada ayuda a que tengamos una temperatura no menor de 18 grados centígrados. Ahora, el problema con esto es que gracias a la concentración de los gases, que ese es como el problema principal, digamos, del cambio climático, es que esta frazada se está haciendo cada vez más gruesa, lo cual impide que el planeta Tierra pueda sacar la energía, expandirla pues ahora sí, al universo, digamos. Entonces se queda encerrado. Entonces esto provoca el efecto invernadero o los aumentos de la temperatura. Bueno, ¿y qué pasa con todos estos? Pues los efectos que tiene el cambio climático con el aumento de esta frazada. Pues podemos ver que hay problemas a nivel salud, por ejemplo en los pólenes alergénicos, en enfermedades por transmisión por vector. También podemos ver cómo se han afectado las lluvias, cómo cada vez hay más sequía en algunas partes, cómo los polos se están desplazando, cómo ya no tenemos primavera cuando es primavera, verano cuando es verano, otoño. Entonces, bueno, son muchos los impactos que ha tenido, que origina y que va a seguir originando el cambio climático. Entonces, debido a lo anterior, se concluye que el problema del cambio climático, por su naturaleza tan compleja y por los impactos tan adversos que origina y originará a futuro, y por la vulnerabilidad en la que coloca la humanidad y sus formas de vida, es un problema ante el cual las autoridades públicas deben asumir el papel de salvaguardar la vida de sus ciudadanos, la biodiversidad y el territorio, a fin de garantizar las condiciones necesarias para enfrentar y adaptarse a las nuevas condiciones que nos impone el aumento de la temperatura en el nuevo milenio. Pero ahora, ¿qué son los asuntos públicos prioritarios? ¿Por qué nos importa eso? Bueno, los problemas, según de la ciencia en la que los definamos, pues tienen una concepción distinta. En políticas, un problema es una negociación, ¿no?, de varios puntos de vista donde se intenta construir un consenso, donde lo que se va a intentar es hacer una visión en común para llevarla y para poder desarrollar acciones ante esta visión. Ahora, bueno, cabe resaltar que este proceso se da de una manera desigual, ¿no? Hay problemas que nacen desde la sociedad y quieren ser colocados en el gobierno, y hay problemas que coloca el gobierno y quiere ser visible para el conjunto de la sociedad. Este es el caso del cambio climático. Es un problema que, digamos, viene desde arriba y lo estamos visualizando para el conjunto de la sociedad, cuál es su importancia. Y esto es bien importante, porque cuando el Estado se compromete y reconoce un problema como parte de su acción, pues ya está en el ojo, en la mira de todo el mundo, ¿no? Entonces puedes juzgar. Entonces es una cuestión estratégica el que un Estado se comprometa a actuar y reconozca un problema como parte de las cosas que tiene que resolver, como parte de su agenda. Esto quiere decir que ya tiene una definición del asunto, tiene más o menos quiénes van a intervenir, qué recursos se necesita, etcétera, etcétera. Un asunto llega a ser considerado como prioritario cuando la autoridad pública lo reconoce como objeto de su acción y se compromete a actuar directamente sobre él, poniendo en marcha su maquinaria institucional y destinando todos los recursos necesarios para su tratamiento. En este sentido, para considerar el cambio climático como un asunto público prioritario, este debe presentar varios atributos, los cuales no solo se ubican dentro del aparato administrativo, que digamos pueden ser los recursos económicos, los recursos humanos, organizaciones especializadas, sino también en los procesos o prácticas que establecen los comportamientos de los actores sociales, políticos, entre otros. Digamos, por ejemplo, tener voluntad de tomar un problema como parte de mi agenda gubernamental y resolverlo, ¿no? El tener políticas públicas, el que sea un problema que se maneje transversalmente, que haya una coordinación entre todas las instituciones. Bueno, entonces, ¿qué hice yo? Me puse a buscar en documentos oficiales, digamos, tanto decretos de ley nacionales como internacionales, los planes de acción de otros países, en estudios, en investigaciones, qué elementos rescataban estos autores para considerar que el cambio climático era un asunto público prioritario. Para un segundo momento,
yo hago un informe final estadístico con lo que me arrojó este primer cuestionario. Y mandé este informe con un segundo cuestionario para que me volvieran a contestar los expertos, para ir como cerrando la brecha de diferencias, de opiniones, de ideas. Y bueno, en un tercer momento ya hago, bueno, en un cuarto momento hice un informe final ya, y tomé en cuenta, con lo que me quedé fue con los atributos, con los elementos que habían mantenido un 75% de muy importante a medianamente importante, y con los que me dijeron los expertos que eran 100% determinantes que un gobierno contara con ellos para poder combatir el cambio climático. Bueno, ¿qué atributos me arrojaron o qué elementos me quedaron? Un marco jurídico para el cambio climático es un elemento muy importante para que cuente un gobierno a nivel federal para combatir el cambio climático. Los expertos me dieron algunas características de este elemento, y bueno, que era que tenía que contener la normatividad requerida para su debida observancia, que tenía que ser articulado sectorialmente y se debe dar importancia a los marcos estatales y planes de acción locales, que debe ser cumplible y alcanzable en todo el territorio nacional, que cuente con leyes y reglamentos. Un segundo elemento fue la creación de capacidades locales de respuesta de adaptación al cambio climático. Estas capacidades de respuesta deben estar basadas en las condiciones, capacidades y circunstancias de cada región. Digamos, no es lo mismo Sonora que Chiapas, a eso me refiero en esto. Consideran que varias de las acciones más relevantes que se pueden impulsar son responsabilidades de los gobiernos locales. Un tercer atributo es el de los recursos económicos para el cambio climático. Estos tienen que ser suficientes, deben ser focalizados según la definición de prioridades. Deben estar basados en mejores sistemas tributarios, sometidos a la transparencia y la rendición de cuentas. Deben ser canalizados a través, bueno, ellos sugieren que sean canalizados a través del Fondo de Cambio Climático, definiendo y estableciendo las reglas de operaciones que les permitan a los gobiernos locales acceder a ellos. Un cuarto elemento son las políticas públicas para el cambio climático. Los expertos en este sentido opinan que las políticas deben ser menos mediáticas, tienen que tener una visión a largo plazo, considerando el territorio, el marco jurídico e institucional de los retos y las oportunidades del cambio climático. La definición de sus problemas debe basarse en diagnósticos locales. Los objetivos tienen que ser claros, tienen que tener acciones flexibles y transversales entre las políticas ambientales. Contar con las herramientas necesarias para ser implementadas y evaluadas. Cada política debe tener medido el impacto que causará y cuáles serán las medidas de mitigación, iniciación y compensación que van a echar a andar. Y deben priorizar la adaptación al cambio climático más que la parte de mitigación. Un quinto elemento es la generación y actualización de información para los tomadores de decisiones sobre cambio climático. Los expertos opinaron que esta información debe estar despolitizada y descentralizada. Se sugiere que deberían fortalecer el Sistema Nacional de Información sobre Cambio Climático, hacer énfasis en la parte de implementación por medio del monitoreo y la evaluación, a fin de conocer el impacto económico, político y social del cambio climático. Deben recuperar los saberes locales y conocimientos populares que puedan ser una herramienta útil para fortalecer. Y bueno, finalmente, el último elemento fue la negociación internacional. Aquí los expertos opinaron que México debía tomar una postura de un país en desarrollo que necesita financiamiento, pero que todas las acciones que se fueran a hacer tenían que respetar las necesidades locales y nacionales. Bueno, digamos, este fue el modelo ideal. Entonces, con este modelo podemos evaluar cualquier gobierno a nivel federal y ver si cuenta con estos elementos. Es que ha tomado como prioridad realmente el cambio climático en su agenda. Bueno, ¿y qué encontré? Ya pasando a la gestión de Calderón después del modelo que construí. Pues encontré que de 2006 a 2012 tuvimos un muy gran avance en materia de cambio climático en México. Por primera vez en la historia contamos con un marco jurídico para el cambio climático. Hay una ley general, se creó el Instituto Nacional de Cambio Climático, también de Ecología y Cambio Climático, ha habido recursos económicos, se ha generado información respecto al cambio climático, así lo muestran las comunicaciones que hemos entregado y también los inventarios que hay en el interior del país, con los cuales han podido hacer programas locales especiales para atender el cambio climático.
Entonces, bueno, lo anterior ha propiciado un primer acercamiento, un primer avance en materia de cambio climático. Claro que, bueno, yo quisiera que aquí tomaran en cuenta que Calderón entra en 2006 y se va en 2012. Y, por ejemplo, la ley de cambio climático se aprueba en 2012, ya que se va él. Entonces, pues yo pienso que Calderón sí dejó unas muy buenas bases para que se pudiera seguir trabajando en los siguientes gobiernos. Ha habido evaluaciones que ha hecho el GIS, por ejemplo, en cuanto a lo que se hizo en este sexenio, y pues todos creen que sí, que vamos bien, ¿no? Que sí hay un gran avance en la materia. Y bueno, que de hecho Calderón va a pasar a la historia como el primer presidente en México que toma el tema como algo y lo lleva a su agenda y desarrolla e implementa y diseña acciones al respecto. Ahora, bueno, para esto, según el modelo que yo construí, pues de hecho Calderón cumple con todos los atributos, todos los elementos necesarios, ¿no? Observamos que en el gobierno de Calderón se hizo un marco jurídico respecto al tema, que se destinaron cada vez, hubo un incremento de la cantidad de recursos públicos, de recursos económicos destinados a la atención del problema también. Se hicieron políticas públicas, así lo demuestra, que tenemos el programa de cambio climático, tenemos una estrategia, están los PECs, que son los programas a nivel estatal de cambio climático también. Hay políticas internacionales, nacionales, digamos, como el RED Plus. Y bueno, ahora lo que pasa aquí es que aunque Calderón cumple con todos los elementos, no cumple con todas las características que veíamos en el cuadrito, ¿no? Entonces, por ejemplo, el marco jurídico. Si bien es súper importante que tenemos ya una ley general de cambio climático, la ley no cuenta con reglamento a la fecha. Entonces, pues hay cosas que no se pueden operar en este sentido, todavía no están bien definidos. ¿Qué le toca hacer a la Secretaría? ¿Qué le toca hacer al INE? Hay una comisión intersecretarial de cambio climático, están 12 secretarías, me parece, metidas, entonces todavía no está bien fijado qué le toca hacer a la Secretaría de Desarrollo Social, qué le toca hacer a la de Salud, qué le toca hacer a la de Hacienda, para que todos puedan como compaginar y se pueda atacar bien el problema. En cuanto a los recursos económicos, pues realmente nunca los canalizaron a través del Fondo de Cambio Climático, entonces es una característica con la que no cumple. En cuanto a las políticas públicas, sí son mediáticas y yo no creo que estén descentralizadas para nada, pero no me parece que este sea un problema solo en México. Yo creo que en todo el mundo el cambio climático ahorita es algo de medios, ¿no? Y donde pues los presidentes, ya sea Obama, Calderón, pues se están como echando de ese problema para hacerlo, bueno, visible y para darse puntos a ellos mismos. No creo que las políticas públicas tengan medido el impacto que van a causar, bien medido. Me refiero en concreto al programa de RED Plus, que está siendo implementado en varios países. No se prioriza para nada la adaptación dentro de las políticas públicas. Podemos ver los grupos de trabajo de la Comisión Intersecretarial, que solo tenemos un grupo para adaptación, y tenemos otros 5 grupos que abarcan mitigación, en general todos. Y bueno, las recomendaciones que yo haría para empezar es, en cuanto a la Semarnat, en cuanto al marco jurídico, pasa algo bien chistoso, porque si bien la Semarnat es cabeza de grupo y de sector y es la encargada de abordar el tema del cambio climático, ella no tiene, digamos, facultades para administrar el tema en cuanto a combustibles fósiles, ¿no? Y si queremos hacerlo como rápido en resumen, pues el cambio climático es gracias a la quema de combustibles fósiles. Entonces, pues yo recomendaría que la Semarnat sí administrara estos recursos. En cuanto a la generación de capacidades locales, creo que todavía no se ha detectado bien a los factores clave que se necesitan para desarrollar estas capacidades, entonces es algo que yo recomendaría. Vaya, si vamos a tratar un tema que tenga que ver con el campo, que mejor que incluir a los campesinos en el problema y no solo a la Zagarpa, por ejemplo. En cuanto a los recursos económicos, yo recomendaría que se dividieran de una forma diferente. Si bien tenemos al FOPREDEM y al FONDEM, ¿no? Que están encargados, uno de desastres naturales y la otra de prevención de desastres naturales, pero realmente cuando vemos las acciones y sus objetivos, es más o menos lo mismo. Entonces no hay una buena partida que se destine para la prevención de desastres naturales. En cuanto a la generación de información, pues yo recomendaría que se siga actualizando.
Todo esto está cambiando, más si suben a 4 centígrados, si baja, es información que tiene que estar actualizada para poder seguir desarrollando acciones o implementando. En cuanto a las políticas públicas, bueno, aquí yo también incluiría los factores clave, básicamente, y bueno, la negociación internacional, creo que le falta mucho respetar los intereses nacionales y los intereses locales. Entonces yo recomendaría que en eso se tuviera mucho cuidado. Y bueno, en general, en cuanto a todas las acciones, lo que recomendaría es que se pusiera mucho énfasis en la parte de monitoreo y evaluación para que podamos ver si el diseño está funcionando, si los objetivos y las metas siguen funcionando, etcétera, etcétera, y a partir de esto pues mejorar todas estas acciones, todo este panorama. Bueno, para cerrar, a mí me surgen algunas preguntas que aunque no tuvieron que ver yo con mi tema de tesis, pues surgen nuevas preguntas siempre cuando uno acaba una investigación. Claro. A nivel internacional, ¿ha servido realmente a los gobiernos que haya un consenso mundial acerca del calentamiento global para desarrollar acciones que mitiguen los gases de efecto invernadero? Con las desigualdades sociales y las brechas entre clases, ¿es congruente que todas las naciones acaten las mismas órdenes y desarrollen acciones según su posición de país desarrollado y país en vías de desarrollo? ¿Cuál es el impacto del programa Red Plus a nivel mundial y cuál es el papel que juegan las empresas transnacionales en dicho programa? Ha impartido cursos de actualización docente en las ciencias sociales y el cambio climático, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y en el Colegio de Ciencias y Humanidades, ambos de la UNAM. Miembro del Comité Académico del Diplomado sobre Desastres y Cambio Climático del Instituto Mora, profesor de la Maestría en Cambio Climático de la Universidad Iberoamericana de Puebla, coordinador académico del Seminario Permanente del PINC, coordinador académico de los 4 Congresos Nacionales de Investigación del Cambio Climático, ha publicado diversos capítulos de libros enfocados al ámbito social del cambio climático. Desde mayo de 2010 es secretario técnico del Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM, del PINC. Por favor, esta mesa que no la planeamos así de pronto va a salir como si fuera mi tesis de doctorado, porque aquí está el doctor Lucatello, que fue uno de los lectores y jurados. Y entonces en esa tesis pasamos desde lo global a lo regional, de lo regional a lo nacional, de lo nacional hasta lo chiquito, que es una colonia, hablando del riesgo socioclimático en una concepción nueva, es una de las aportaciones que tenemos aquí, sobre cómo hacer cambio climático desde la dimensión social. Y lo otro anecdótico es que, bueno, esta mesa pudiera ser como Hans Dillemann y sus compadres, porque evidentemente nos conocemos los 4 que estamos acá presentes. De hecho tenemos en puerta capítulos, con Hans tenemos ahí un par de colaboraciones en unos artículos, en algunos documentos que van a salir próximamente. Con Luis escribimos un texto sobre migración y cambio climático, donde hacemos una discusión conceptual de los conceptos y cómo es que nuestros no alcanzan para algunas cosas. Con Laila escribimos algo sobre gestión pública y cambio climático, que también está por salir. Entonces, hemos colaborado con los 3, entonces esto pudiera ser básicamente que nos vamos a un café o a un bar y nos tomamos una cerveza y sale perfecto. Entonces, cuando hablamos de riesgo, para entrar en materia, tengo 20 minutos, lo voy a hacer lo más pronto posible, porque si no me puedo aventar 40 horas y no pasa nada. En el examen de doctorado nos sentamos 3 horas y media y todos estaban así como, oh ya, por Dios, que calmen este muchacho. Entonces, cuando hablamos de riesgo, normalmente tenemos como idea que tenemos un mundo que está cambiando, este mundo está inmerso en un mundo de petróleo, de ahí venimos, de ahí nos han metido. La energía de la que hablábamos hace rato con Laila y de lo que discutía Luis, bueno, no nos tenemos que poner de acuerdo para dónde vamos, viene de aquí, de nuestra fuente de energía. Nuestra fuente de energía es el petróleo, es el centro. Si a mí me dicen que las energías renovables pueden generar productos como los que hoy ya usamos en la vida cotidiana, sería muy fácil. El punto es, si yo me quito el saco y lo reviso, no solamente en su conformación y en su estructura, sino en su proceso para poderlo tener puesto, hay petróleo de por medio. Si uno revisa sus prendas de vestir, el 80-90% tienen petróleo. Si uno revisa lo que tiene en casa, 80-90% de lo que tenemos en casa, hay petróleo de por medio. Entonces, si las energías renovables nos pueden dar esa opción de construir productos, bienes y servicios, vamos para allá. El punto es, todavía no tenemos esa fase de desarrollo tecnológico que nos lo permita. Sí, tenemos un problema, tenemos una gran preocupación, tenemos que cambiar la forma en que estamos haciendo las cosas,
pero básicamente la generación de energía se está resolviendo. Lo que depende de esa generación de energía es donde hay que poner atención. Este micrófono sin petróleo no funcionaría. Desde su concepción, su cristalización en objeto y el uso que le estamos dando para poder transmitir esta señal hacia ustedes hay petróleo de por medio. Evidentemente no lo vemos, pero es una economía, es un mundo, es un planeta que depende de un petróleo, porque así nos han ido construyendo. Aquí hemos de decir que el problema no es solamente nuestro, sino que es un problema histórico, es un problema social e históricamente construido. Desanclar todo lo que ha provocado que estemos en el lugar donde estamos va a ser complicadísimo. Por eso las negociaciones no avanzan. Esa es una de las explicaciones de por qué no avanzan. Es decir, no es lo mismo poner miles de millones de dólares para resolver el problema de la capa de ozono que modificar toda la base energética del planeta. Entonces, ese es un problema. Entonces, la forma en que se analiza riesgo es una tradición europea, donde se ve la amenaza, el riesgo, y esto nos da una vulnerabilidad. Entonces, el riesgo es la suma de la amenaza más la vulnerabilidad, pero esta es una lectura europea. Y esto es lo que estamos haciendo, o se estaba haciendo para analizar cambio climático. En ese contexto, tenemos que hay una cascada de incertidumbres en relación a las emisiones y a los impactos derivados del cambio climático que además van increciendo. Entonces, el rango de posibles impactos es el más amplio. Y es el más amplio porque no sabemos a dónde vamos. Lo decía muy bien Luis. No es lo mismo pensar en un mundo en 2 grados centígrados que pensarlo en 4. Pero si yo le digo a un tomador de decisiones, oye, vamos a hacer un puente con ciertas características pensando en 2 grados centígrados, y resulta ser que eran 4, me quedé corto. Y si luego pensando en 4 y fueron 3, me quedé arriba. Ese nivel de incertidumbre para la planeación de obra pública, por ejemplo, es un reto que hay que cumplir en algún momento. Ahora, principal dato. La ciencia de cambio climático aún no es un escenario donde digas, bueno, vamos a hacer una predicción del estado del tiempo de aquí al 2050. Eso es imposible. Y es imposible porque al momento no podemos decir cómo se va a desenvolver un huracán en un margen de 5 días. Todo lo que tenemos son grandes escenarios de clima y sus tendencias, y esto tenemos que tenerlo muy claro. Es un escenario de cómo estamos viendo que va a ser el mundo. Ahora, de pronto ese escenario y la imaginación se nos acaban. Luis decía muy claramente, bueno, ¿y después de 4 grados qué? De 4 grados después tenemos 5. Y después del 5, 6. Pero pregúntense ustedes, yo me lo he preguntado más de una ocasión, ¿y por qué en todos los reportes que se hablan de cambio climático, ya sea en español, en inglés, francés o en donde sea, en ningún paper se habla de un mundo más allá de 6.4 grados centígrados? Porque eso es lo que dan los modelos, en principio. Pero segundo, se nos acaba la imaginación para pensar en un mundo superior a 6 grados. El mundo, el planeta, en toda su historia, que son más de 4.000 años, 4.000 millones de años, jamás ha tenido un cambio de temperatura superior a los 3 grados. Y eso significa un cambio de era geológico. Hablar de 6 es como transitar a una esfera planetaria completamente diferente y ubicarnos en otro mundo. Entonces, los modelos no alcanzan. Cuando mucho cambio climático en esa vertiente sería una versión muy educada de cómo vemos el mundo al futuro. Ese futuro, evidentemente, no nos gusta. Y no nos gusta porque ya tenemos cosas que están pasando hoy día. Esto es China, el año pasado. Pero no solamente eso pudiera ser China, también puede ser Chiapas, y puede ser Colima, y puede ser cualquier estado costero en cualquier parte del mundo, no solamente de México. Esos escenarios, uno decía, bueno, ¿qué va a pasar en el Golfo de México? Bueno, va a subir el nivel del mar medio entre 15 a 20 centímetros, y esto puede ser se decía en el año del 94, 95, y esto puede ser aproximadamente en el 2015. Y saco este dato del 94 y lo correlaciono con 2015 porque eso ya pasó. El escenario no se equivocó. El punto es, ¿y qué hicieron los gobiernos federales y los estatales? Pues no hicieron gran cosa. Obvio, tampoco lo podían frenar, pero tampoco se han adaptado. Entonces, ¿qué más hemos visto? Bueno, vemos inundaciones, el nivel medio del mar está subiendo, hay procesos de desertificación, no solamente en México, sino en todo el planeta. Hay un dato que está ahí en la tesis rondando en una nota al pie de página, y donde digo, bueno, uno de los artífices de la Revolución Mexicana de 1910 es el clima. Y es el clima porque uno ve, dice, bueno, el arcángel
¿Cuál arcángel? Era el arcángel Miguel, si no mal recuerdo. El que llega a Francisco y Madero y en un pasonzote le dice, a ver, tienes que armar una revolución porque el viejito ya está muy viejito y requiere un personaje joven como usted para que sea presidente de este país y tengamos nuevas opciones. A lo mejor leí muy mal la elección presidencial de 1910, pero ese texto no nos dice que hay factores climáticos de fondo. Obvio, Madero no nos lo dice. ¿Quién nos lo dice? Daniel Cosío Villegas, en la historia de la Revolución Mexicana, en el volumen número 5, que es una cosa así como de 1400 cuartillas, en una nota al pie de página dice, y hubo una gran sequía en el norte, desde el centro y hacia el norte del país, que fue entre 1903 y 1907, con un rebote en 1909 y 1910. Si uno analiza dónde se da la Revolución Mexicana y cuáles son sus actores, se encuentra que ahí están metidos. No había producción. Entonces aquello se hace un cotorreo, la gente se enerva, no hay que comer, no hay dinero, hay un sistema basado en las haciendas y todas las otras explicaciones son como un resultado que nos ayuda a entender qué pasa, pero el clima también es factor. Eso después haremos un paper. Entonces necesitamos cambiar a energías renovables, necesitamos pasar a la energía solar, a la energía basada en viento, necesitamos cambiar el paradigma en el cual nos estamos moviendo. Pero eso no va a ser fácil, y no va a ser fácil porque además resulta ser que en el contexto de cambio climático ya están sucediendo cosas. Uno decía, bueno, de aquí al 2100 el mundo va a cambiar. Yo así cuando llegué a cambio climático hace como 8 años, estaba muy en boga apenas el cuarto reporte del IPCC y se decía, bueno, de aquí al 2100 esperamos los siguientes escenarios. Pero curiosamente en la tercera conferencia mundial del clima nos dijeron que no era cierto. ¿Y por qué no era cierto? Porque Ban Ki-moon, en la conferencia magistral de apertura en el evento de alto nivel, dijo, señoras y señores, el cambio climático ya nos llegó. Y entre lo que dijo que iba a suceder es, uno, los cambios asociados al cambio climático se van a acelerar. Entre ellos, eventos hidrometeorológicos extremos, sequías, inundaciones, inseguridad alimentaria, y eso está documentado por Naciones Unidas. Busquen allí en la red tercera conferencia mundial del clima, que fue en el año del 2009, y ahí fue como abrir las puertas de Pandora. ¿Por qué? Porque lo primero que nos dice es, no es al 2100, es al 2025. Y entonces aquellos que decíamos, bueno, de aquí al 2100 ya estoy muerto y no pasa nada, entonces ¿para qué me preocupo? Resulta ser que sí lo vamos a ver. Y todos ustedes que estamos aquí en estas sesiones, exceptuando tal vez yo, que no sé si llega al 2025, pero todos ustedes sí. Tú tampoco. Pero todos ustedes sí, porque están muy chavos. Pues resulta ser que aquello que decían, bueno, es un área académica muy bonita, muy interesante, divertida, pues resulta ser que no es solamente un tema académico, es un tema que les va a impactar de manera cotidiana. Ya no pensemos en el 2050 como cuando mi hija va a ser abuela y yo seré abuelo por mi hija. No, ya no. O sea, mi hija también lo va a vivir. Y mi hija hoy día tiene 10 años. Por eso estoy en cambio climático. Entonces, ¿cómo sabemos que hay cambio climático? Porque nos estamos calentando como los pollos. Sí, los pollos en el rostizador dan de vueltas y nada más sienten calor por todos lados y nos estamos cociendo en nuestro propio jugo. Del año 2000 al 2014, solamente uno, el año 2004, no se encuentra dentro de los primeros 10 más calientes de los últimos 250 años. El periodo 2013 al 2003, en promedio, y dije precisamente por lo mismo al revés, están ubicadas como la década más caliente de toda la historia del planeta. Y ahí estamos nosotros, ¿qué no? O sea, nadie se ha ido. Del 2003 al 2013 aquí estamos. Este es el dato del 2011 del reporte del Estado Mundial del Clima de la Organización Meteorológica Mundial, pero por supuesto está disponible en la versión 2013, que nos dice eso que les acabo de decir. Eso obedece a que la acumulación de gases de efecto invernadero, que ya nos explicaba Laila cómo funciona el sistema climático, cómo los atrapa, bueno, se ha ido incrementando. Las partículas de dióxido de carbono se han incrementado, ahí es el dato al 2010, estábamos hablando de 380 partes por millón, pero en este año, de hecho, a principios en la primavera, el observatorio de Mauna Loa en Hawái nos dijo que estamos en las 400. ¿Eso qué significa? Que se nos fue el tren. Es decir, no estamos mitigando. A inicios de año, ustedes no sé si se acuerdan o sepan, se celebra cada año en Davos, Suiza, la conferencia mundial del Foro Económico Mundial, y en su contraparte está el Foro Social Mundial. Bueno, el Foro Económico Mundial se reunió en este año,
sacaron un documentito muy breve de 35 cuartillas, donde la conclusión principal es, ya nos llegó el tren. Y nos llegó el tren porque dijo palabras más, palabras menos. Aquellos que estaban diciendo que vamos a mitigar, se nos fue el tiempo. Hay que comenzar a adaptarse. ¿Y por qué hay que comenzar a adaptarse? Porque no lo hemos hecho bien. Ahora, este discurso de que tendría que ser en paralelo a la mitigación y la adaptación no está operando adecuadamente. Y no opera adecuadamente porque no hay dinero. ¿Cuándo va a haber dinero? A partir del 2020. Sí, ¿por qué lo sabemos? Porque este fondo verde, que ya nos hablaba Luis y medio lo mencionaba Laila, resulta ser que va a operar en el 2020, no mañana y no en 2015. ¿A qué está anclado? A esto que ya también decía Luis y que también veíamos en el panel previo, donde se dice que debe haber un nuevo documento jurídico vinculante que va a sustituir al protocolo de Kioto. Ya ahí tenemos un problema entonces con las leyes nacionales. La Ley General de Cambio Climático del Gobierno Federal está anclada al protocolo de Kioto. Y todas las leyes de los estados, que ya hay por lo menos 8, están ancladas al protocolo de Kioto. En cuanto el protocolo cambie, se fregaron las leyes, hay que hacer otras. Entonces ya no sirvió, como decía Laila, bueno, ahí está la ley, pero no va a servir. Y no va a servir porque está anclada a un mecanismo operativo distinto que ya no va a existir. Esto es lo que tiene que salir en París. Un nuevo protocolo que tiene que estar listo para entrar en vigor en 2020. Entonces, ¿dónde está la negociación? Está anclada en dos ejes. Uno, un nuevo protocolo donde se promete dinero y el ente que va a dar el dinero. Ahora, no lo va a dar de gratis. Son préstamos. ¿Y por qué sabemos que van a ser préstamos? Porque lo va a controlar el Banco Mundial. ¿Alguien sabe quién es el Banco Mundial? Ni idea. ¿Dónde estudian estos muchachos? Tendrían que estudiar un poquito de historia económica porque resulta ser que México, por ser parte de los triunfadores de la Segunda Guerra Mundial, es de los creadores del Fondo Monetario, del Banco Mundial y de la Organización de Comercio que hoy día se llama la OMC. Tenemos una ventaja y un privilegio, si eso fuera tal, y es que por ser parte del Sistema Monetario Internacional de los miembros fundadores, tenemos derecho al sistema ampliado del fondo. Es decir, México paga su cuota y a partir de eso tiene una cierta cantidad de recursos que le pueden prestar cada año, pero con este sistema ampliado, México puede decir, señor, yo siempre pago mi cuota y además soy miembro fundador y entonces le extienden el crédito. Hay una línea de crédito abierta permanentemente. Entonces, lo que sucede es que necesitamos cambiar cómo se va a otorgar el dinero. Ese dinero no necesariamente se va a aplicar para mitigar, ni para adaptarse. Como ya decían en el panel previo, cuando llegan los recursos sabemos que entran al país, pero no sabemos a dónde van a parar ni cómo se ejercen. Entonces ahí necesitamos tener más allá de mecanismos de control de transparencia, diseño institucional pertinente y adecuado para poder hacer que esa vulnerabilidad y el riesgo asociado al cambio climático puedan reducirse, teniendo por supuesto tomadores de decisiones que sepan lo que están haciendo. Y es ahí donde las academias, y ahí espero que estén muchos de ustedes en el futuro y los pueda yo encontrar en algún lado, porque la ley mandata, es una de las cosas que Laila no nos dijo y hubiera estado muy bueno, a crear funcionarios públicos que sepan de cambio climático. No es para que se queden sin dormir y digan, ay, este cabrón de rueda ya nos fastidió el día y la vida, ¿no? Pero eso es cierto, no va a haber un solo lugar del planeta que quede fuera de cambio climático. Para bien o para mal, van a salir afectados todos. Y por lo mismo es que hablamos de un riesgo socioclimático. Ahí es donde decimos, bueno, tenemos que cambiar la forma de analizarlo. Necesitamos, por un lado, sí, entender la vulnerabilidad a la que estamos asociados hoy día. Y eso se llama variabilidad climática natural. Y ya que sabemos eso, poder montarle sobre un mapa de cambio climático donde hay, por supuesto, modificación de la temperatura incrementada, por supuesto, que puede ser de 2, 4, 6 grados, o podemos irnos por los medios, 2.5, 3.5, y una modificación de la precipitación pluvial. Y entonces, ahí es como la receta, algún día me decían, bueno, ¿y esto cómo se llama teóricamente? Bueno, se llama un mecanismo de extrapolación. Lo ponemos más sencillo. Imaginémonos un mundo donde voy a estar metido yo, bueno, cada uno de ustedes, para que no se escuche muy cabrón, cada uno de ustedes, con sus novios, su pareja, sus hijos, y digan, ¿y cómo me va a ir a mí con 4 grados más de temperatura donde vivo? No va a ser fácil. Eso, diría Ray Mills, es un poquito de imaginación sociológica. Cuando uno se imagina el mundo a partir de los escenarios, resulta ser que no nos va a ir bien. No voy a poner lo que tenía yo adelante porque me llevo 4 horas más. Porque resulta ser que en la Ciudad de México
aunque tenemos autoridades, tenemos instituciones, tenemos planes, programas y políticas públicas, resulta ser que no están enfocadas a cambio climático, aunque hablen de cambio climático. Llévense de aquí como tarea revisar el programa de acción climática de la Ciudad de México 2014-18 y revisen. Yo sé, porque eso lo sé, que no está enfocado a cambio climático porque de hecho nunca habla de cambio climático, pero nos da una serie de alternativas de cosas a hacer, donde el clima es lo menos importante. De hecho, no hay un solo escenario en el programa actual de cambio climático de la Ciudad de México. Señoras, muchas gracias. Entonces, el doctor Willeman es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Erasmus de Rotterdam, en los Países Bajos, con un enfoque en Sociología del Conocimiento. Ha trabajado extensamente con teorías sobre la construcción social de la realidad y con teorías de enseñanza, innovación y cambio organizacional. En los últimos años se ha dedicado a explorar la transdisciplinariedad y el arte como una forma distinta de ver la realidad y sensibilizar a la gente. Ha trabajado 15 años en la Universidad de Erasmus de Rotterdam, en Países Bajos. Ha sido profesor visitante en la Universidad Dauphine en París, en Francia, en la UAM, en la Universidad de Azcapotzalco, en el Distrito Federal. Trabajó durante 5 años como coordinador de la Asociación Europea para la Educación en Gestión Ambiental en Varese, Italia, y actualmente es profesor e investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Ok, mira, nada más para ubicar qué es la gobernanza para mí. Es una colaboración en redes profesionales, específicamente entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil, y quiero incluir también las universidades en estas redes, sobre todo cuando hablamos de cambio climático, las universidades son muy importantes. Grosso modo, en general, yo digo, hay 3 escuelas que están haciendo estudios en gobernanza. Y la primera escuela está sobre la legitimidad de gobernanza, que realmente es una forma adecuada de tomar decisiones democráticas. Hay, por ejemplo, hay mucha gente que dice que es una forma de neoliberalismo es dar la pauta, la palabra al sector privado, y el gobierno está regresando la toma de decisiones en asuntos públicos. Yo digo, bueno, es una forma muy blanco y negro de decirlo, pero es importante encontrar condiciones que permiten tomar decisiones en conjunto, en redes, pero que dan y respetan, que dan la pauta, respetan a los asuntos públicos, ¿no? Es muy importante, entonces es una escuela importante. Los otros estudios de eficiencia y eficacia de la gobernanza también es importante, que estas redes realmente llegan a acuerdos, y Luis habló de eso a la escala internacional, y eso lo sabemos, es sumamente difícil de llegar a un acuerdo de manera eficaz y eficiente. Entonces, otra escuela que también es muy importante. Y la tercera escuela es sobre los procesos de la toma de decisiones en redes. Y yo realmente me interesa mucho en esta tercera escuela, una forma de estudiar la gobernanza. Y hay aquí otra vez, hay 2 diferentes enfoques. Actores como tomadores racionales de decisiones, las teorías de elección racional. Y tenemos que llegar a acuerdos lo más racionales posible, y tomamos decisiones sobre la base de muchos estudios, de datos duros, etc. Lo que es importante. Pero la otra escuela dice que el énfasis tiene un énfasis en los aspectos informales y culturales, como los costumbres, valores, memorias organizacionales, etc. Yo digo, es la teoría de aprendizaje organizacional. Y yo me interesa sobre todo en esta parte. Porque cuando tomamos decisiones lo hacemos con todo un conjunto de memorias, de experiencias de vida, y todo forma parte de la toma de decisiones. Y es muy difícil tomar decisiones únicamente sobre la base de datos duros y de la racionalidad científica, no sé qué. Entonces, en lugar de excluir todo eso, yo creo que tenemos que incluirlo de manera consciente y manejar toda esta parte de nuestra forma de ser. La toma de decisiones en redes de gobernanza frente al cambio climático, pero en general muchas veces es acerca de sus metas. ¿Qué tenemos que hacer con 2, 3, 4, 6 grados? ¿Qué tecnologías no tenemos para hacerlo? ¿En qué forma
vamos a tomar, en qué estructura vamos a tomar decisiones, qué políticas y procedimientos tenemos que implementar y finalmente, lo más importante, muchas veces, qué recursos financieros tenemos. Pero detrás de todo eso, siempre hay percepciones, actitudes, sentimientos, valores, interacciones informales, normas de grupo y conocimientos que son mucho más importantes. Yo digo mucho más importante y a mí me gusta mucho esta representación del iceberg. La parte que normalmente tratamos, metatecnologías, es la parte visible. Y como un iceberg, la parte invisible de todo lo que dije, percepciones, culturas, sentimientos, es mucho más grande. Pero como no es visible, muchas veces lo ignoramos. Entonces yo creo que en lugar de ignorar, tenemos que trabajar con eso. Una forma de entrar en este asunto es a través del concepto del mapa mental. Un mapa mental es nuestro depósito o acervo cerebral de todas las experiencias anteriores de la vida, con conocimientos, sentimientos, emociones, supuestos y principios, códigos culturales, conducta, rutina y demás. Entonces, realmente, cuando revisamos esta situación, pensamos en lo que ha ocurrido el año pasado, por ejemplo, en otras conferencias. Y es un conjunto de diferentes experiencias. Es conocimiento, es también son sentimientos, es un conjunto. Y no es posible realmente de distinguir todas estas partes, porque forman un conjunto. Y ese mapa mental usamos todo el tiempo, de una manera constante. Mapeamos situaciones que encontramos, comparándolos con las imágenes que tenemos almacenadas en nuestros acervos, conocimiento y experiencias. Entonces, yo creo que es muy importante cuando trabajamos con cambio climático, sobre todo en redes de gobernanza, que nos damos cuenta de eso. Porque el sector privado tiene, por supuesto, otras experiencias, otra cultura que el sector gobierno o con las universidades. Y cuando nos sentamos en una reunión y hablamos únicamente de esta parte visible arriba, por supuesto vamos a encontrar problemas que surgen de la parte invisible. Entonces es importante. Ahorita estoy trabajando con un grupo en un proyecto en Tabasco, donde el gobierno quiere crear un otro ordenamiento ecológico y quiere tomar las orientaciones y las experiencias de pueblos que viven allá en las zonas costeras en cuenta. Entonces tenemos que realmente entrar en contacto con ellos y entender su forma de ver a la vida, al mundo e incluso al cambio climático. Y yo preparé un mapa mental. Cuando pensamos en cambio climático, pensamos de cambio climático desde la definición, desde formas previas de definir un problema, sus causas y sus responsabilidades. Cuando es siempre una causa del gobierno o del sector privado, por supuesto, ellos van a ver el cambio climático en la misma forma. Y otra parte es los mecanismos de llegar a acuerdos, también es muy importante. Y siempre pensamos desde nuestras experiencias. En definir una posible solución es igual. Vamos a regresar a lo que conocemos desde nuestras experiencias. Entonces, cuando queremos realmente hablar de cambio climático y crear una definición en común y pensar en soluciones en común, tenemos que conocer de cada grupo y en un sentido de cada individuo qué son su conocimiento, los elementos que forman su mapa mental, experiencias profesionales, participación en redes justamente, con contactos con grupos profesionales. Pero al mismo tiempo, y no es realmente posible de distinguir, tenemos que pensar en sus valores. Tú dices, como veremos a la naturaleza, qué valores tenemos con respecto a la naturaleza, qué valores tenemos con respecto a la comunidad o a la sociedad y a nuestro trabajo. Todos son aspectos que son sumamente importantes en estas redes de gobernanza. La cultura informal. Y a través de estas palabras que son escritas allá, podemos distinguir algunos elementos importantes de una cultura informal. Planteamientos básicos en
tabús que hay, supuestos inconscientes que hay en cada comunidad. Y cuando podemos encontrar estos elementos de la cultura informal, podemos trabajar con estas gentes conociendo sus antecedentes y su cultura. Memoria colectiva también es importante, narrativos, mitos, sagas, leyendas, todos nos pueden darnos información acerca de su forma de ver al mundo, al cambio climático, a la naturaleza, etc. Sus acciones informales y finalmente símbolos, gestos y artefactos que una comunidad usa. Todas estas cosas son muy importantes y nos pueden dar mucha información acerca de cómo un grupo ve a este problema. Eso encontramos a nivel de personas. Cada uno de nosotros tenemos nuestras formas de ver al mundo desde nuestros antecedentes. En organizaciones, en países, culturas nacionales son sumamente importantes, realmente nos dan una forma muy importante de cómo abordar las cosas, si llegar a tiempo, no llegar a tiempo, etcétera, etcétera, para decir algo. No sé por qué lo dijo, pero a nivel de continentes. Pero la pregunta realmente es si tenemos algo a nivel mundial. Yo creo que no. Yo creo que podemos hablar de una cultura informal de América Latina, de América del Norte, de Europa, de China, de Australia, pero a nivel mundial yo tengo mis dudas. Y yo creo que para la gobernanza mundial justamente es un problema. Entonces, lo que tenemos que hacer es, como dice Boaventura de Sousa Santos, es un sociólogo de Portugal, tenemos que entrar en la traducción cultural o intercultural. Bueno, yo quiero decir algunas cosas más de eso. La epistemología del sur, que es muy importante, es justamente ver estas diferencias culturales a la escala mundial. Él habla mucho desde el sur, ¿no? Él dice que la comprensión del mundo es mucho más amplia que la comprensión occidental del mundo. Hay diferentes formas de pensar sentir pensando, de pensar sintiendo, de actuar, de organizar la vida colectiva, etcétera, etcétera. Y cuando lo dijo así, ustedes dicen, sí, obviamente es obvio, pero ¿qué hacemos realmente en estas redes a nivel de las Naciones Unidas, etcétera? Él dice que la transformación del mundo puede también ocurrir por vías, modos, métodos impensables para el occidente, o las formas eurocéntricas de transformación social. Y justamente tu otra definición de riesgo, de vulnerabilidad, es una forma de hacer eso. Él me dijo, personalmente, yo hablé con alguien de Mali. Hablamos de dicho, pienso, luego existe. Y la persona de Mali dijo, no entiendo, nosotros en la cultura no tenemos el concepto de yo. Además, no tenemos el concepto de pensar como el pensamiento occidental. ¿Qué puedes hacer con tal tipo de... Bueno, no, eso... No voy a decir es eurocéntrico. Porque no es muy... No sé. Hay otros conceptos que tenemos que explorar. Como, por ejemplo, muchos de nosotros conocemos el concepto de Ubuntu, porque lo usamos en los computadores, no lo programamos en computadores. Es un concepto de Sudáfrica, que es un concepto de colaboración, de co-construcción de cosas. Y es mucho más importante para estas culturas que el concepto de democracia, de tomar decisiones y luego los gobiernos tienen que ejecutar lo que los políticos dicen. Es un concepto totalmente diferente. Y sería muy interesante explorar qué realmente significa un tal tipo de concepto para llegar a acuerdos mundiales. Solidaridad, equidad, es algo muy importante, mientras que también dijo a la misma persona a mí, en el sur yo veo mucha gente hablando de dignidad, y es más importante, quizás no quiere ser igual con los demás, pero quiere mi dignidad. Es otro concepto también.
Para América Latina, Pachamama es un concepto que corresponde, digamos, a la sustentabilidad, pero es diferente. Y también en su aplicación es diferente, se refiere a Madre Tierra, se refiere a una relación con la naturaleza, justamente usamos el mismo punto, mucho más desde lo espiritual. La última es muy interesante para mí también. Derechos humanos, él hizo un trabajo sobre derechos humanos, y en India no hay derechos humanos, concepto que todos tenemos los mismos derechos, este concepto no existe en India. Entonces, ¿cómo podemos aplicar el concepto de derechos humanos en India? No podemos. A nivel legal, no hay un contexto legal que permite, pero a nivel espiritual, la Sadharana Dharma dice que a nivel espiritual todos somos iguales. Entonces, podemos, justamente es la traducción intercultural, quizás podemos colaborar, podemos entendernos, la imagen de su trabajo. Ellos han hecho 80 talleres ahorita con esta herramienta y dan en primera instancia estas preguntas, por ejemplo, valores y ciencia. La ética, el valor ética debe ser una parte de la investigación en cambio climático. Nosotros como científicos podemos incluir nuestros valores en nuestro trabajo o tenemos que excluirlo, porque la ciencia nos dice que tenemos que trabajar de manera objetiva o subjetiva. Entonces, primero los participantes van a hacer este ejercicio y luego entran en diálogo, justamente para hablar a nivel de estos supuestos implícitos. Para terminar, también tenemos que reconocer que hay diferentes formas de ver la realidad y abordar un problema. Hablé de pensamiento analítico. Algunas personas sí pueden hacerlo bien y se sienten a gusto con el pensamiento analítico. Otros más con pensamiento lateral, asociativo, o a través de la intuición o de revelaciones. Y hay diferentes formas, también en diferentes culturas hay un acento sobre una forma u otra. Conocimiento formal o experiencial o conocimiento directo. Y aquí es también un poco una cuenta hasta mañana. El arte es una forma también de abordar y de ver y de explorar la realidad, que no trabaja desde este pensamiento analítico, pero más desde un pensamiento lateral y asociativo, o visual. Eso es Yves Moisher, es un artista de Nueva York, que dice, ¿qué significa cambio climático para Manhattan? Y quiero visualizar. Hizo sus estudios para llegar al punto cuando el nivel va a subir en relación con 2 grados de aumentación. ¿Qué implica para Manhattan? ¿Qué parte de Manhattan va a ser abajo del nivel del mar y qué parte no? Y empezó literalmente a formar esta línea en toda Manhattan para visualizar. Y a través de hacer eso, obviamente, empezó a abrir espacios de diálogo con mucha gente. Sí, voy a terminar. Y creó toda esta línea. Y ahorita está trabajando con otras ciudades, creó una guía de acción, no voy a entrar en eso. Lo que quiero decir es otra forma de abordar un tema, justamente el tema del cambio climático, y es muy importante hacerlo. Entonces, la gobernanza implica reconocer la autoridad en general, lo que implica casi siempre también una autoridad epistemológica. Lo que requiere apertura, autorreflexión y reflexión sobre los otros. Y realmente existen varias herramientas y cajas de herramientas para hacerlo. Y yo creo que sería muy interesante aplicar más este tipo de cajas de